Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para hablar de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes. Bueno, ya saben que en estas últimas entregas empezamos a hablar de esa época de la conquista, de la fundación de ciudades en el Nuevo Mundo, en las cuales, por lo menos de parte española, no van a haber judíos, porque ya no había judíos en España, pero sí que van a haber conversos y descendientes de conversos, algunos de ellos judaizantes y por lo tanto perseguidos y castigados por la Inquisición. Ya hemos visto procesos como esos en México y en Perú, y hoy vamos a hablar de la zona del Caribe, ¿no? De lo que hoy en día es Colombia. Sí, y también Panamá y Nicaragua. Tenemos toda esta zona de Centroamérica y también de parte de la costa colombiana, porque también hablaremos un poco del Caribe colombiano. Y bueno, en específico hoy vamos a hablar de un personaje bastante importante para la campaña conquistadora, y es Pedro Arias Dávila, o Pedro Arias Dávila, que se le conocía como el galán o como el justador o también como eh, la furia de Dios. Pero porque se le conocía así como la ira de Dios, pues esto fue un apodo, un alias que le puso Fray Bartolomé de las Casas, pues tenía muy mala fama, sobre todo con el tema de los nativos, Pedro Arias Dávila. Eh, Venía de una familia de judíos muy importante. Su abuelo había sido Diego Arias Dávila, que nació judío muy probablemente, con el nombre de Isaac Benazar o Abenaza. Y fue una persona bastante importante en la corona castellana, ¿no? Entonces hablamos de que fue político, fue convertido a noble, eh, estuvo al servicio de Juan II de Castilla, también de su hijo Enrique IV de Castilla, que esto es de la familia de Trastámara. Y bueno, ocupó muy importantes cargos y el más importante fue el de contador mayor del rey. Además, tiene varios títulos como señor de puño en rostro. Vemos que esta importante familia toma su apellido de la ciudad de Ávila, y este apellido de Ávila es un apellido reconocido como totalmente sefardita. Entonces, esta persona que se convierte del judaísmo al cristianismo y que se llamaba Isaac Abenazar, como ya lo dijimos, es el patriarca de la familia Dávila. Su hijo es Pedro Arias o Pedro Arias Dávila el Valiente, que también fue noble y político y militar, además castellano, también señor de puño en rostro, entre otros títulos. Y este es el padre de Pedro Arias Dávila, de quien hablaremos hoy. Bueno, además que eh, la, la esposa de Diego Arias Dávila, Elvira González, también de ascendencia judía, participó en la construcción, o sea, donó una buena cantidad de monedas de oro de aquel entonces, de la moneda de aquel entonces, para la construcción de la sinagoga del campo que quedaba dentro de la judería de Segovia. Okay. Entonces vemos que Pedro Arias Dávila eh, fue muy importante dentro de la conquista. Nació en Segovia, que había sido una muy importante comunidad de judíos sefardíes en 1440. Entonces se crió en la corte de Juan II y de Enrique IV también, y participó
desde muy joven en la conquista de Granada y también en unas guerras de África que datan de 1508 a 1511. Le decían el galán porque era de gran estatura, era de tez blanca, tenía los ojos verdes y los cabellos rojos, ¿no? O sea, su imponente presencia llevó a que le dieran también el alias o el apodo de el galán. También del gran justador, pues participaba en justas y era muy bueno con la lanza y también participaba en otros torneos. Eh, Pedraría se casó con Isabel de Bobadilla y con esta su prestigio se acrecentó. Y sería ella también quien lo acompañaría a las Indias cuando llegaran al Nuevo Mundo junto con sus hijos. Fue nombrado por la corona como gobernador de Castilla del Oro. Esto de Castilla del Oro comprendía una zona bastante extensa y rica de la colonia española en el Nuevo Mundo. Y bueno, vemos que llega ya bastante entrado en edad, llega sobre los 70 años y es nombrado gobernador hacia los 77 años. Pero sin embargo, esto no fue un impedimento para que tuviera un papel bastante enérgico y notable en su labor, ¿no? Pero vemos también que recibe bastantes quejas, sobre todo por parte de el clero, que se habla que era un hombre cruel y arrogante y demás, que era también como no muy de confiar. De hecho, el rey lo puso a gobernar con otras personas, incluidos unos obispos, porque no se confiaba del todo de él. Hacia 1514 es que zarpa hacia el Nuevo Mundo y seguramente junto con las personas que llegan con él, junto a él, en 1514, también llegan bastantes criptojudíos o nuevos cristianos, ¿no? Entonces vemos también un neosefaradismo, que sería esa herencia que traía Sefarad al Nuevo Mundo. Hablamos que llega con 22 navíos y también llega con unos 2.000 hombres. Entonces viene ya con una importante, mucho más importante legión que la que traía Colón en un primer acercamiento, ¿no? Hacia el Nuevo Mundo. Viene con unas instrucciones específicas de la corona de organizar las regiones conquistadas, de fundar ciudades, de establecer a estos colonos que traía consigo y también de negociar con los nativos, pero creo que este fue el papel más difícil que tuvo que desempeñar. De hecho, se retrasa su salida por la redacción del requerimiento de Palacio Rubio. Entonces, hacia el 19 de junio de 1514, llegan a costas colombianas, donde leen por primera vez este requerimiento. Y el 30 del mismo mes arriban a Santa María la Antigua, donde sus habitantes, con Núñez de Balboa, porque Vasco Núñez de Balboa venía con Pedrarías y además no tenían una muy buena relación. De hecho, luego Pedrarías mandaría a ejecutarlo. Bueno, los reciben y los acogen muy amistosamente. Aquí acá sucede que la colonia no estaba capacitada para absorber a tanta población y mueren 700 personas de esa legión que venía con Pedrarías debido a la escasez de alimentos. También una invasión de langostas y a lo que llamaban la modorra. Entonces, para contrarrestar esta dramática situación, Pedrarías inicia una conquista y esto es como la parte más oscura de su historia, porque fueron
muy violentas contra los nativos, que se encarga luego de sublevar a todos estos caciques, a estos líderes indígenas, y también esto hace que su enemistad con Núñez de Balboa se acrecienta, porque redacta un informe hacia el 26 de octubre de 1515 denunciando esos abusos que el gobierno de Pedro Arias había ejecutado. Tenemos datos de que por la Real Cédula del 23 de septiembre de 1514, el rey nombra a Balboa adelantado de la Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba, pero estaba supeditado a Pedro Arias, quien le retiene esa cédula, y luego se ve obligado a entregársela, pero lo condena a pagar una gran suma, 1.565.000 maravedís de multa, como resultado de su juicio de residencia. Además, le acusa luego de sublevarse contra la corona. Bueno, después continúan realizando cabalgatas para buscar oro y esclavos. Llega a ser muy fructífera esta campaña, pero nunca deja de ser violenta. El mismo Pedro Arias se pone al mando de esta expedición con 250 hombres y solo 12 caballos. Desembarca en Acla y, en la ausencia de Núñez de Balboa, conspira en su contra y expresa las quejas hacia la corona. Pero con la vuelta de Pedro Arias es apresado por rebeldía, a pesar de que se reconcilia posteriormente y hay un pacto de matrimonio de Balboa con una de las hijas de Pedro Arias. Después de que Balboa partió a Acla, donde se estableció y preparó una expedición a la Mar del Sur, hacia 1518 en la isla de las Perlas, donde construyó una flota, Balboa reclutó a gente en la Española, esta tan importante isla de la corona, y su llegada sin control a los territorios de Pedro Arias fue interpretado por como una traición y le manda a apresar. Luego de un proceso que es dirigido por el licenciado Espinosa, es condenado a muerte, es degollado por traidor y su cabeza permaneció clavada en la picota de la plaza de Acla durante varios días para que sirviera de advertencia a aquellos que intentaran enfrentarse a Pedro Arias, llamado la ira de Dios, Furor Domini. Ahora, sin Balboa, Pedro Arias podía llegar hasta el Pacífico antes de que llegase el nuevo gobernador Lope de Sosa, probablemente también de origen judeo converso, y tras una expedición al Mar del Sur buscaron el punto más estrecho del istmo y es cuando se funda Panamá. Panamá, que significa lugar donde abunda el pescado. Entonces, esto es la ciudad de Panamá la Vieja, que se funda hacia 1519. Originalmente era Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Entonces es Pedro Arias Dávila, hijo de judeo conversos, muy importante su abuelo, en Castilla, quien funda la ciudad de Panamá. El emplazamiento no era muy favorable para la vida humana, pues había una vegetación difícil y también muchas enfermedades tropicales. La elección parece debida a una táctica política de largo alcance y planificada, pues se preveían riquezas y también mano de obra indígena. Entonces, Panamá, a diferencia de El Darién, que era todo un terreno aledaño muy importante, Pedro Arias reparte encomiendas de indios, de nativos, que consistían en dar o conquistar unas tierras y con ellas un número variable de indios para su explotación.
Con ello se cometen muchos abusos. Hay muchos abusos que se cometen con estas leyes que promulgó Pedro Arias, pero pues a la final resulta que no había nativos para todos. Entonces, 3/4 partes de las encomiendas terminan resultando un poco rentables. Algunas excepciones sí son rentables, y hablamos que estas que sí son rentables son de los mismos amigos de Pedro Arias. Entonces Santa María la Antigua queda despoblada y abandonada a su suerte, a pesar de esfuerzos de Fernández de Oviedo. Vemos luego que Pedro Arias comenzó a organizar expediciones, a reclutar gente, a explorar y conquistar, funda ciudades, convierte el istmo de Panamá en el foco de expediciones como centro. En 1522 saldrá una expedición de Gil González Dávila de la isla de las Perlas. Se adentran en tierras de los caciques Nicarao y Nicoya y llegan hasta el lago Nicaragua, donde moriría Pedro Arias en León Viejo, recordando a ese león de donde venían, y a ese también león de Judá, de donde asimismo venían. Entonces creyeron haber descubierto el ansiado estrecho cuando llegan al lago de Nicaragua y vuelven hacia junio de 1523 con un gran botín. Consiguen gran riqueza en Nicaragua. De esta riqueza, de este botín, Pedro Arias reclama un quinto, pero consigue luego huir a la Española, desde donde envió a España regalos y la noticia de que habían descubierto el estrecho, y confiaba en que lo nombraran gobernador de estos territorios. Ya estamos hablando de un hombre de unos 80 o un poco más de años, ¿no? Más de 80 años. El incansable Pedro Arias también alegaba derechos sobre estos territorios y también escribió a la corona. Además, envió una expedición a Nicaragua y a esta costa, a cargo de Hernández de Córdoba, fundando varias ciudades. Pero vemos que la continuación de la rivalidad entre varios capitales que pugnan por haber valer sus derechos de descubrimiento y conquista de un territorio continúa. Bueno, acá vemos que finalmente el anciano gobernador desembarca el sábado santo de 1528 en el Golfo de Sanlúcar, donde reinaba una anarquía debido a un motín provocado por el gobernador de Honduras, López de Salcedo. Es un momento difícil y con él llegaron muchos pobladores, tantos que según las crónicas señalan que se despobló la Castilla del Oro. Con el aporte de nuevos hombres prosiguió las expediciones que llegaron hasta el borde de Guatemala. Entonces vemos que Pedro Arias abarca una gran zona de América, donde las tropas regidas por Pedro de Alvarado los expulsaron en 1530. La población indígena sufrió una devastadora extinción debido a la esclavitud y también a las enfermedades, a las epidemias, teniendo su principal denunciante en Castañeda, que era un enemigo de Pedro Arias, también que lo denunció ante la corte. Tenía muchos enemigos Pedro Arias, y además su fama de alguien altivo y violento y demás hizo que fuera así. Y bueno, vemos que a la final Pedro Arias termina muriendo hacia el final, hacia mediados de 1500, luego de una comida, puede ser un infarto, ya era una persona muy mayor, y muere en León Viejo, Nicaragua. Pues una historia asombrosa, con luces y sombras, más bien sombras para este personaje que era de ascendencia judía, pero que tuvo un proceder bastante reprochable
en su desempeño en la conquista en América. Pero esto es parte también de nuestra historia y por eso queremos reflejarla y por eso te agradecemos, David Rosenthal, que nos hayas acercado a este personaje que yo creo que muchos desconocen y que seguiremos conociendo a través de tu crónica cada semana. Hasta la próxima. Gracias.